El versículo clave, Efesios 5, del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así tenemos que estar delante de Dios, ¿verdad? En olor fragante. Este sermón de hoy es como híbrido. Voy a estar compartiendo la palabra, pero también traje a colación como una pequeña enseñanza. Así que yo le estuve pidiendo al Señor que me diera dirección y esto fue lo que me puso en el corazón. Y es lo que voy a traer en esta mañana para ustedes. Dice, el cristiano debe reflejar el poder transformador de Cristo en su vida todos los días. Eso se llama, hermano, el nuevo nacimiento. Eso se llama el nuevo nacimiento. Cuando venimos a Cristo, nacimos de nuevo. Todos y cada uno de nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando se acercó Nicodemo a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y se acercó de noche por temor. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dice y le contesta, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no serás salvo. Tiene que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía esas palabras. Yo sé que esto se ha repetido otras veces. Y Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo es posible que un hombre adulto pueda de nuevo por segunda vez volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y no entendió que Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Por eso Jesús le dice que no naciera del agua y del espíritu, no será salvo. Tenemos que volver a nacer. De hecho, el bautismo de cada uno de nosotros, lo que hemos sido bautizados, eso es lo que representa. Si creemos que Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros, así nosotros también el día de nuestra muerte confiamos que nos seremos levantados juntamente con Él. Muerte y resurrección. Yo exhorto a aquellos que todavía no se hayan bautizado que lo hagan. Hablen con el pastor para que lo hagan. Otra cosa. Yo lo felicito porque yo sé que en mi iglesia, aquí, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes han nacido de nuevo. Todos ustedes son verdaderos creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué Franco dice eso? ¿Por qué yo digo eso? Porque ustedes han sido consistentes en hacer presencia en la iglesia. No un domingo, no dos, por varios años. Y los que son nuevos también han sido consistentemente asistiendo a esta iglesia. Buscando crecer y madurar más en el Espíritu de Dios. Acercándonos más a Él. Buscando ser llenos del Espíritu Santo. Quien es quien nos dirige, quien nos redarguye y quien nos guía. La hermana Doralba dijo algo de eso ahorita, ¿verdad? En la parte del devocional. Que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, si le dirige a esta montaña, muévete, se moverá. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que crezcamos y seamos prosperados en la fe y en el conocimiento de su palabra. Que realmente es lo que nos va a mantener en este mundo, que es donde hay tanto pecado y tanta maldad. Acercándonos más a Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. A veces tenemos temor y sentimos miedo cuando el pastor nos pide algo. Sea mío o cualquiera. Y es normal. Es algo que es normal. Pero el temor no puede ser la causa para negarse. Porque negarse no se le negaría al pastor, se le negaría, nos estaríamos diciendo no a Dios. Y desde la perspectiva del punto que yo lo veo. Así que yo tengo que tomar la decisión de ser obediente a Dios y ser obediente al pastor. Para entonces
orar y pedirle al Señor que me guíe y que me ponga palabras en mi boca, en mi corazón, para la edificación de todos. Todos y cada uno de nosotros en algún momento vamos a ser edificados unos por otros. Por eso la palabra dice, orad los unos por los otros. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa es la actitud que todo creyente debe llevar en su vida. Confiados en que tenemos dominio propio por el Señor. Estamos en victoria. Estamos bajo... Mira, hermano, somos bendecidos con toda bendición de los reinos de los cielos por Jesucristo. Y esa es la posición de cada uno de nosotros. ¿Lo creemos o no le creemos? Yo lo creo. Y yo sé que en algún momento yo voy a ver al Señor tal y como es. Ya sea porque yo parta a Él primero o porque Él llegue. Y que creo que esa llegada ya está cerca, según estamos viendo. Así que la exhortación es que nos mantengamos firmes en la fe, esperando esa llegada del Señor. No podemos continuar mostrando las mismas actitudes y acciones que han dominado nuestra vida en el pasado. Ahí estoy hablando del viejo hombre. En el pasado, cuando no conocíamos al Señor, no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no habíamos sido transformados y por consiguiente éramos hijos de ira. Le servíamos al mismo Satanás. Cuando fuimos transformados y vinimos al Señor, nuestra vida cambió por completo. Tuvimos lo que mencioné ahorita, un nuevo nacimiento, nuevo pensamiento, nuevas actitudes. Y fuimos transformados completamente. Yo quiero traer un ejemplo de eso. Tan reciente como el domingo pasado. Aquí se paró una hermana, que fue la hermana Wanda, a dar un devocional. Y ella testificó, y el pastor la felicitó por eso, que tuvo que dejar en su vida, de su negocio, ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor la había tocado. Y eso iba a impactar a su familia en sus ingresos. Y yo estoy seguro que, como le dijo el pastor, Dios la bendice por eso. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Bueno, porque el Espíritu Santo que mora en ella y en su esposo José, quien también se encargó de traer a la iglesia la parte de los caballeros, que fue de bendición ese día, pues sus vidas cambiaron, fueron otros. Y solamente el Espíritu Santo puede decirle a la persona lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Porque las cosas no se hacen por hacerlas. Las cosas se hacen porque se nacen aquí. Dios las pone en el corazón de nosotros. Y está en nosotros hacerlas o no hacerlas. Y en la medida que seamos obedientes a Dios, en esa misma medida vamos a prosperar en el conocimiento de Dios y vamos a ser edificados por Dios y nuestra vida será prosperada. A la hermana yo estoy seguro que Dios la va a prosperar. Dice la palabra que no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Y yo lo creo. Le doy un poquito de agua, hermano. Ya tengo la garganta seca. Aleluya, gloria a Dios. Estamos aquí. Santo eres. Y al igual que la hermana Wanda, todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado cómo el Espíritu Santo nos ha dirigido y nos ha guiado. De una forma u otra forma. Este tiempo que nos ha tocado vivir a todos nosotros no es tan fácil. Porque ahora mismo visitar enfermos a los hospitales, visitar a los envejecientes en los hogares, no lo están permitiendo. Es bien difícil por esto del COVID.
Cuando Cuca se enfermó, ni a mi hija dejaban entrar al cuarto. Y así están las cosas. O sea que no es tan fácil como cuando no existía el COVID para poder llevarle esa palabra. Pero existe la tecnología, ¿verdad? Y eso es uno de los medios que puede ser de bendición para así llevarle esa palabra. Así que debemos aprovechar en todo momento para evangelizar, compartir palabras con aquellos que todavía no conocen a Jesús. Nosotros, cada uno de nosotros, aunque no abramos nuestras bocas, su comportamiento y su actitud habla de usted. Habla de que usted es una persona de Dios. ¿Por qué? Porque no nos comportamos iguales que ellos. Tenemos que ser conscientes de que por esta boca no salgan palabras ociosos. No podemos actuar de esa forma y después decir, Dios te bendiga. Hello. Son actitudes que tenemos que reconocerlas y corregirlas. No es que usted no sea de Dios, es una transformación que no viene de un día para otro. Nace del reconocimiento de cada uno de nosotros, de aceptar nuestros errores y decir, mira, yo estoy mal en esto. Yo lo hice hace años atrás. Y reconocía que mi carácter y mi comportamiento no estaba alineado en ocasiones con lo que estaba diciendo. Y la carne se rebelaba, se levantaba y me llevaba a hacer cosas que yo no quería hacer, pero las hacía. Y un día me levanté y dije, Señor, yo no quiero más esto. Yo no quiero hacer más esto. No me siento bien. El Espíritu Santo me hacía sentir mal. Así que un día tomé la decisión de todas las mañanas levantarme, orar y decir, hoy no voy a hacer eso. Y esto es así, ya esto yo lo mencioné anteriormente, como un periodo de 3 meses. Y desapareció ese comportamiento, esa actitud para la gloria de Dios. Lo importante es movernos a hacer lo que es correcto. Vivimos bajo la gracia, pero no podemos convertir la gracia en un libertinaje. Estamos en victoria, pero tenemos que guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. No estamos bajo la ley, pero los mandamientos de Jesucristo siguen presentes siempre. Y tenemos que, no matarás, no robarás, no hurtarás. Eso, amarás a Dios sobre todas las cosas. Esas son cosas que siempre las tenemos que tener presentes en nuestra vida. Otra cosa. Una de las herramientas que yo he podido identificar en mi vida y que me ha sido de gran bendición, por lo menos para mí, es hacer un hábito de la oración al Señor. Y mientras más yo le ore a Dios, mayormente voy a ser prosperado en el conocimiento de Dios. Meditar en la palabra de Dios. A mí me gusta mucho sentarme en la terraza y meditar. Y estoy ahora allí hablando solo como un loco, hablando con mi Señor. Y vienen muchos pensamientos a mi mente. Y a veces pues me levanto y busco la Biblia y leo. Y así me la paso, o en mi cuarto busco información. Y me instruyo y me educo. Cuando tengo dudas, lo googleo y busco información para poder encontrar respuesta a esa inquietud, ¿verdad? También lo que se está haciendo ahora, las clases bíblicas. Las clases bíblicas son edificantes, son muy buenas. Y eso nos ayuda a todos a crecer en el espíritu. Usted dice, Franco, pero usted no está aquí los jueves. No, yo no puedo venir los jueves. Yo no veo de noche bien. Voy a tener un accidente y estoy a 1 hora de distancia. Pero cojo clases bíblicas por Zoom desde Florida. Todos los sábados. Ayer la cogí. Y llevo años cogiendo clases bíblicas. Así que eso es una herramienta que Dios nos provee a todos para poder crecer y madurar en el espíritu cada uno de nosotros. Es importante que mantengamos nuestra fe, que maduremos en el conocimiento de Dios para evitar volver de nuevo a la carne, a lo que antes estábamos. Porque en la medida
que no busquemos esa llenura del Espíritu Santo, esa satisfacción de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, podríamos enfriarnos, hermano, y podríamos volver atrás. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Eso que no suceda. Voy a dar lectura en Efesios 4, si quieren pueden abrir sus Biblias. Efesios 4 del 17 a 27. La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Jamón la va a poner en la pantalla, que lo quiera leer de la pantalla, pues amén. Si no, pueden abrir sus Biblias. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Han endurecido su corazón y le han dado de la espalda a Dios, ¿verdad? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Miren lo que dice ahora el versículo 22, hermano. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos despojarnos de la vieja criatura. Estamos en Cristo, estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Estuvimos en el mundo y estuvimos en la carne, pero fuimos transformados. Ahora somos otra nueva criatura. Por ende, el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros nos va a guiar como si fuera un GPS. Te va a hacer sentir lo que es correcto y lo que está incorrecto, lo que no es del agrado de Dios. Por lo tanto, debemos ser obedientes al Espíritu Santo y no entristecerlo. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Se acuerdan ahorita cuando yo les mencioné que yo tenía una actitud que tenía que mejorar? Y que tenía que cambiar esta actitud. Pues mira, pecaba. Me airaba y sí pecaba. Pero lo importante es que yo lo reconocí. Y yo sabía que eso no era bien porque el Espíritu Santo me hacía sentir mal. Pero era algo que no estaba en mí, que tenía que cambiarlo, que tenía que corregirlo. Y eso es lo que te dice aquí. Airaos, pero no pequéis. Así que si yo estoy pecando y fallando en algo, tengo que buscar cuál es ese error y cómo puedo corregirlo. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, mi Dios. La Biblia dice en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Vemos que aún como nosotros, ese es el apóstol Pablo en Romanos 7:23, donde él expresa
que la carne, la vieja criatura todavía lo llevaba a hacer ciertas cosas que él no lo quería hacer, pero lo hacía. Y por eso él dice que veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esa es la naturaleza caída de todos y cada uno de nosotros. Muchas veces pecamos inconscientemente porque es nuestra naturaleza. No es porque perseveremos en pecado porque no nos gusta, sino que espontáneamente pudiéramos pecar. Pero abogado tenemos en Cristo Jesús, que nos perdona. Y él termina diciendo en cerrando el 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas yo, queriendo hacer el bien que amo, hago el mal que aborrezco. Gracias doy a Dios que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero en la carne a la ley del pecado, a la ley del pecado del diablo, algo así termina diciendo. Así que tenemos que reconocer cuando andamos en desobediencia, cuando necesitamos buscar más de Dios para acercarnos más a Él. Oigan esto, hermano. La mayoría de las personas que no han aceptado a Cristo probablemente no se identifican como seguidores del diablo. La mayoría de las personas que no han aceptado a Cristo no se identifican como seguidores del diablo. Pero sin embargo, ciertamente están siguiendo su camino. Los seguidores del enemigo de las almas viven en rebelión contra Dios, persiguen sus deseos engañosos de la carne, independientemente de las consecuencias futuras. Ellos no piensan, no les interesa si soy salvo, si no salvo, tienen su mentalidad. Tú le puedes hablar de Cristo y no les importa, siguen en el pecado. En algún momento tal vez algunos respondan al llamado, pero la gran mayoría, muchos de ellos, no les interesa y no saben que viven alejados de Dios. Y si viven alejados de Dios, están con el diablo. Porque no hay otro way. O estás con Dios o estás con Satanás. En Juan 1, miren esto, Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ende, a los que no le recibieron, no le puede dar la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino a los que realmente le recibieron. Y hay personas que entienden, según ellos, que todos somos hijos de Dios, y no es así. Somos hechos a imagen y semejanza a Dios, que es muy distinto. Hermano, oigan esto: Saulo de Tarso en un momento él pensó que él estaba haciendo lo correcto, que vivía una vida recta, pero en realidad tenía una mente orgullosa y confiaba en la ley para salvación. Y Pablo era bien legalista, Saulo, bueno, es la misma persona, Saulo de Tarso, y persiguió a los cristianos, mató cristianos. Y no fue hasta entonces cuando Saulo salió para Damasco, detrás de ellos, de los cristianos, y tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco, y tuvo su conversión. Y fue ahí donde Pablo entró en el cristianismo. Cuando Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo pues llegó a Damasco, y Ananías pues le abrió los ojos, posteriormente se bautizó y fue otra criatura. Pero Pablo entendía que lo que él estaba haciendo era lo correcto delante de Dios y estaba muy lejos de la realidad. Por eso dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de perdición. Y Pablo creía que defendiendo la ley estaba haciendo lo correcto.
Y tenía el mejor maestro, un tal Gamaliel, creo que se llamaba. Tuvo a Gamaliel de maestro, un erudito de la ley. Y él quería ser una persona que, siguiendo a los cristianos, ejecutando a los cristianos, le iba a agradar a Dios. Estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Hasta que vino Jesús y lo llamó porque le era necesario para su obra. De hecho, a Pablo fue a quien le fue revelada la gracia de Dios. Y en un momento encaró a Pedro en Gálatas, porque era de condenar. Pero la gracia de Dios le fue revelada a Pablo. Yo tengo por aquí. Voy a buscar un versículo que me falta aquí, hermano, que es importante. Pero aquí. En 1 Corintios 15, 8 y 10 dice: por último, este es Pablo hablando, por último, como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser el llamado apóstol, dice Pablo. Aquí hay unos cuantos que se llaman apóstoles. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y es lo que pasa con nosotros. El Espíritu Santo que está con nosotros es el que nos mueve y nos dirige a hacer la voluntad de Dios. Y por eso él dice: yo que he trabajado más que todos. Las mayores epístolas del Nuevo Testamento, no todas, fueron escritas por Pablo. Pablo fue totalmente transformado, al igual que todos nosotros, los que estamos aquí. Hubo un momento que llegamos aquí por convicción, no por una emoción. Y por eso, consistentemente, ustedes están aquí. Porque entendieron claramente que Jesús es el único que sana. Jesús es el único que salva. Que sin Cristo no hay salvación. Que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Por ende, el que no tiene a Cristo no puede tener salvación. Solamente Cristo sana y justifica al hombre para con Dios. Dios les bendiga, hermano. Hasta aquí mi parte. Gloria, gloria a Dios. A su nombre. Gloria, gloria, gloria a Dios. Damos gracias al hermano Franco. Gloria al Señor. Aleluya. Por lo que trajo para nosotros, el Señor le ha dado. Si en esta mañana hay alguien que necesita oración, ahí mismo donde está, levante su mano. Quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios bendiga las manos que se levantan. Gloria al Señor. Estemos de pie. Ayúdeme a orar por esos hermanos que levantaron la mano. Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias por el devocional. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana reconocemos que tú has hecho algo especial en nuestras vidas, que no lo merecíamos y que por nuestra culpa Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y la palabra dice, Señor, aleluya, que murió por nuestras ofensas, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades y por nuestras enfermedades. En esta mañana hay unas manos que se levantaron, Señor, porque hay una necesidad en sus vidas. Yo no la conozco, pero tú la conoces, Señor. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que comiences a obrar en la petición de cada hermano.
en la necesidad de cada hermano, sea cual sea la necesidad en esta mañana, que reciban, Señor, aleluya, respuesta de lo alto, respuesta del cielo, tal y como dice tu palabra, Señor, clama a mí y yo te responderé. En esta mañana le damos gracias porque lo hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Señor, por la autoridad que me confiere tu palabra, despido a tu pueblo en paz, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Les espero el miércoles en el Facebook Live.